Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. Hoy vamos a meditar en la palabra en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Resumiendo este pasaje, podemos acotar que en un estanque llamado Betesda había una multitud de enfermos, paralíticos, ciegos y cojos que esperaban ser sanados. Estaban en espera de un milagro de sanidad, porque eventualmente bajaba un ángel de Dios y agitaba el agua, y el que entraba primero era sano. Entre ellos había un hombre que tenía 38 años esperando ser sano, pero debido a la multitud y a su dificultad para caminar, le era imposible llegar primero. Por lo tanto, sus esperanzas de ser sano eran muy pocas, o tal vez nulas, debido a su condición. Al pasar por el estanque de Betesda, Jesús se fija en él. Hagamos énfasis en esto: el paralítico no lo llamó. No dice que creía en los milagros que Jesús hacía, y de acuerdo al relato, ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Porque cuando el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano?, el paralítico le cuenta que no hay posibilidad de serlo, porque no hay quien le ayude a llegar al estanque. Jesús le da la sanidad y le dice: toma tu lecho y anda. Esa instrucción de Jesús no tendría nada de particular si no fuera porque en el día de reposo los judíos no debían de cargar nada dentro de la ciudad de Jerusalén, como dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 21. Así te ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. O en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené para que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. La sanidad del paralítico tiene varios propósitos. 1. Podemos ver la multiforme gracia de Dios. Jesús, por misericordia, decidió sanar al paralítico. Hasta el día de hoy sigue obrando igual. Su misericordia se extiende hacia los que creemos y hacia los que no creemos en Él por igual. Propósito 2. Tal vez después de algunos meses de clamar a Dios y pedir tu milagro, no lo ves realizado aún. Pero recuerda, el paralítico llevaba 38 años en espera del suyo, y pacientemente, a pesar de sus limitaciones y escasas posibilidades de llegar al estanque, permanecía en el lugar donde podía recibir su sanidad. Hoy te animo a eso. A pesar de que no veas tu milagro realizado, a pesar de que veas todas las condiciones adversas, permanece pacientemente en el lugar donde puede ser realizado tu milagro. Claro, a los pies del Señor, en oración y comunión con Él, porque no sabes qué día o en qué momento el Señor se acercará a ti y te preguntará: ¿quieres que te haga tu milagro? Propósito 3. Después de la sanidad, el Señor le deja al paralítico un distintivo.
que es cargar su lecho o camastro para llamar la atención de los que le vieran y diese testimonio del milagro. Así también, después de realizado tu milagro, el Señor dejará alguna marca en ti para que testifiques de su poder, tal vez alguna cicatriz o un profundo agradecimiento. Así como al que era paralítico, se le acercaron los judíos para reprenderlo por llevar carga en el día de reposo, antes de valorar el milagro de sanidad que había recibido del Señor, así también llegarán a ti personas que traten de demeritar lo que Dios hizo contigo. Y probablemente tú mismo tengas pensamientos que traten de justificar de manera natural lo que Dios obró en ti de manera milagrosa. Pero como el Señor conoce nuestros corazones, tuvo un segundo encuentro con el que había sanado y aún encontrándolo dentro del templo le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga a ti alguna cosa peor. Esta advertencia es muy importante de tener en cuenta, porque algunos, después de haber recibido el milagro tan largamente esperado, y aún asistiendo a la iglesia, nos olvidamos del hacedor del milagro y nos dedicamos a todo, menos a ser agradecidos con Él, dándole honra y gloria, obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Otros, en situaciones más extremas, nos apartamos de sus caminos y vivimos a nuestra manera. Oremos. Señor, en este día te pedimos que nos ayudes a mantener la fe, esperando a tus pies el milagro tan largamente esperado. Y Señor, también te pedimos que cuando suceda el milagro podamos valorar lo que hiciste y ser agradecidos contigo, y no olvidarnos del hacedor del milagro y solo centrarnos en que ya tuvimos el milagro y seguir viviendo a nuestra manera. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a mantenernos en tus caminos, obedeciendo tu palabra y mandamiento para que no nos vengan cosas peores. Señor, te pedimos de una manera especial que incline nuestro corazón en todo tiempo a ti, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que podamos seguir teniendo nuestra mirada puesta en ti, no esperando más milagros, Señor, sino por agradecimiento y amor a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos.